Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Choque de trenes entre el gobierno colombiano y el gerente del Banco de la República por cifras económicas del país. Pues que la economía se estancó, que la producción del PIB trimestre anterior contra el último trimestre creció cero. Cero. Cuando se compara el último dato con hace un año, crecimos 2.3. La respuesta del presidente colombiano Iván Duque no se hizo esperar. Porque hay algunas voces escépticas. Y yo frente a las voces escépticas siempre obro con prudencia, pero con la contundencia de los hechos. ¿Quién dice la verdad? ¿Hasta dónde llegará esta fuerte tensión? ¿Por qué los consumidores siguen intranquilos? ¿Por qué la inversión no despega? Y parte puede ser esta polarización política que estamos viendo, que no es buena para que los agentes económicos se sientan cómodos consumiendo e invirtiendo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Desde la ciudad de Cartagena, Colombia, escenario de la edición número 54 de la Convención Bancaria, Asobancaria, nuestra directora Claudia Gurizati presenta el foro Balance y Perspectivas Económicas a portas del primer año del gobierno del presidente Iván Duque. En el conversatorio, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, responde a las críticas que ha formulado el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, frente a la evolución de la economía colombiana en los últimos meses. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: aumenta la tensión entre el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, y el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque. El punto clave de esta noticia: la confrontación radica en dos interpretaciones distintas, dos puntos de vista diferentes de la realidad económica que vive el país. Por un lado, la lectura que fue planteada por Juan José Echavarría, quien aseguró que a juzgar por las cifras de crecimiento del primer trimestre de este año, la economía estaba, palabras textuales y abro comillas, estancada, cierro comillas. El punto clave de esa noticia: en la otra orilla, una posición un poco más optimista. Está la interpretación del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien refutó estas afirmaciones, señalando que el país va por buen camino y criticó que el gerente del banco emisor esté rompiendo con la costumbre de limitarse, de hablar en público sobre política monetaria del país. La Convención Bancaria número 54, bautizada Crecimiento y Sostenibilidad, que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, dejó varias declaraciones que dieron mucho de qué hablar. Una de ellas fue la del gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien al inicio de este evento expresó su preocupación por el aumento del desempleo en Colombia. Se estancó parcialmente la creación de empleo en Colombia, en no asalariados y en informal, con números negativos. Relacionado con eso, la pobreza en Colombia, la pobreza monetaria, que venía cayendo a buenas tasas desde el 2010, dejó de caer. Con seguridad tiene que ver con el tema del desempleo. Echavarría señaló que el crecimiento económico del país en el último trimestre no fue bueno. Incluso su diagnóstico fue más sombrío. Dijo que la economía en este periodo se estancó. Pidió no caer en imprecisiones. Pues que la economía se estancó, que la producción del PIB trimestre anterior contra el último trimestre creció cero. Cero. Cuando se compara el último dato con hace un año, crecimos 2.3. Yo creo que eso es importante porque ha habido mucha imprecisión, que crecemos 2.8, etcétera. Son datos que contradicen al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANI, quien hace 4 semanas había indicado que el Producto Interno Bruto en Colombia creció 2,8% en los primeros 3 meses de este 2019.
El alto funcionario explicó que el mal comportamiento en el crecimiento económico se explica en gran parte por la caída de la inversión. Semanas atrás había advertido que la polarización política podría terminar pasándole cuenta de cobro al aparato productivo colombiano. En ese entonces, estas declaraciones generaron controversia en el sector económico, entre quienes señalaron que el gerente del Banco de la República estaba rompiendo las tradiciones de no comentar en público aspectos que se discuten al interior de la junta directiva del emisor, en la cual tiene asiento el gobierno. En el programa La Noche de NTN 24 están siempre los protagonistas de la noticia. Nuestra directora Claudia Gurizati moderó el panel Balance y Perspectivas Económicas a portas del primer año de gobierno del presidente Iván Duque. Este fue uno de los principales conversatorios de la edición número 54 de la Convención Bancaria de Asobancaria, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, en Colombia. En este escenario, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, respondió a las críticas y a la preocupación que ha venido expresando públicamente el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas a nuestro grupo de medios RCN Televisión y NTN 24. Es un honor y un placer para nosotros estar compartiendo esta tarde uno de los conversatorios más importantes, uno de los paneles más importantes, en la medida en que vamos a escuchar a dos funcionarios fundamentales para la planeación estratégica de la economía colombiana y el desarrollo social de nuestro país. Ellos no solamente lo planean, sino que lo ejecutan, así que va a ser muy interesante escucharlos, al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, y también a la doctora Gloria Alonso, nuestra directora de Planeación Nacional, con su Plan Nacional de Desarrollo. Quiero comenzar con un tema que ha generado la noticia y la polémica aquí mismo en este auditorio. Ayer, cuando comenzábamos e inaugurábamos esta convención bancaria, tuvo la oportunidad de hablar el gerente del Banco Emisor, el gerente del Banco de la República, el doctor Juan José Echavarría, y coincide que es el mismo día en el que el Banco Mundial mejora la previsión de la economía colombiana, basándola en un 3.6% en el año. Y justo ese día, el gerente del Banco de la República, aquí en este escenario, señor ministro Carrasquilla, dice: no, la economía colombiana se estancó, el crecimiento del último trimestre no fue 2.8 sino 2.3, la producción del PIB creció 0, la creación de empleo se frenó, la inversión se cayó, y cuestionó también la metodología del DANE para medir la inversión, porque la cifra era de 9,7, al final, después de revisiones, 4,7, y terminó siendo de 0.7%. Esas fueron las palabras del gerente del Banco de la República, y esta mañana las diferentes emisoras radiales y los diferentes analistas de los asuntos económicos estaban hablando de esa visión más pesimista versus una visión más optimista del gobierno y del Banco Mundial. ¿Qué opina usted, señor ministro? Lo primero que opino es que cada cual es libre de opinar como quiera y son opiniones. Lo segundo que quiero decir es, ahí mostré un gráfico con peloticas rojas y peloticas azules. El gerente es pelotica azul. Cuando se recupera la economía sorprende a los analistas, sobre todo a los más pesimistas. Al final del año hablamos sobre esas opiniones. Tercero, me parece que se violenta una costumbre de los bancos centrales y de las mejores prácticas de los bancos centrales, que es: limítese a hablar de política monetaria en público y discuta absolutamente todas las facetas de la economía, de la sociedad, de todo internamente, pero limítese a sus funciones, en este caso constitucionales. Entonces, me parece que digámoslo así, me parece que son planteamientos respetables desde el punto de vista de que también las peloticas azules hay que graficarlas, pero creo que son opiniones equivocadas a la luz de las cifras. El tema del DANE, hombre, yo creo que el DANE es una institución absolutamente sólida, a la cual ni más faltaba que no pudiera revisar sus cifras a medida que va teniendo mejor información. Es una entidad que ha sido tradicionalmente extremadamente respetable, profesional, etcétera, y yo creo que merece toda
credibilidad los datos que da y las revisiones que hace el DANE. Ni más faltaba que empezáramos a cuestionar la calidad, digamos, de nuestra entidad estadística. Eso sería mi punto. Claro, pero una revisión que baja del 9.7% al 0.7% no genera de alguna manera dudas respecto a las cifras macroeconómicas que maneja una entidad tan importante como es el DANE, que es la entidad, pues el Departamento de la Estadística. Una diferencia tan grande en una revisión, ¿no es válido pues mirarla, revisarla frente a esas dudas? Por supuesto, y digamos, el DANE lo llama estimaciones preliminares a los datos que muestra, le faltan pulir algunos aspectos y es tradicional que se hagan esas revisiones. A veces han sido más grandes que esta, otras veces han sido más pequeñas, pero uno tiene que ser consciente de que pueden ser revisadas esas cifras y de ninguna manera significa una voluntad de, digamos, una falta de seriedad en la entrega de las cifras, etcétera. Al contrario, es una entidad que permanentemente está mejorando las cifras, mejorando la calidad y haciendo un gran esfuerzo por informarnos a todos los colombianos sobre cómo va nuestra economía y nuestra sociedad. En cuanto a la revisión de las agencias calificadoras de riesgo, señor ministro, usted sabe que ellos permanentemente, pues estas agencias están revisando las economías y el desarrollo de esas economías de cada país, y si bien Colombia pues mantiene el grado de inversión, sí ha habido pues algunas manifestaciones que hacen creer que hay ciertas preocupaciones. ¿Qué lectura le da usted a los recientes pronunciamientos de las firmas Moody's y Fitch, teniendo en cuenta que Moody's pues, ha elevado la perspectiva de negativa a positiva, pero Fitch bajo esa perspectiva de estable, a negativa? Y usted sabe que esto también, estas decisiones arrastran también la calificación de la perspectiva de las entidades financieras, muchos de ellos aquí sentados, porque pues la calificación nunca va a estar por encima de la calificación del país o de los análisis de las perspectivas del país. ¿Qué opinión le merece el hecho de que uno la eleva de negativa a estable, pero Fitch de estable a negativa? En realidad se han producido 4 pronunciamientos de calificadoras, hay otras 2 que también, y es unánime los 4 puntos de vista en lo esencial, y es que este es un país cuya dinámica económica no está en su mejor momento, las implicaciones fiscales, por ejemplo, sobre la deuda, la acumulación en los últimos años no son sus mejores momentos, pero es una economía que tiene la credibilidad tradicionalmente, y esto abarca muchos gobiernos y es una tradición del manejo colombiano, y eso es lo que está predominando. Este es un país que es grado de inversión. Hay visiones encontradas en términos de el outlook que llaman, pero eso es como un subcapítulo y a veces hasta un pie de página dentro de la narrativa general, y este es un país grado de inversión, está por encima del mínimo pues de calificación de grado de inversión, y la visión, digamos, hacia adelante en algunos casos genera más tranquilidad que en otros. Pero nuevamente se irá desvelando, se irán mostrando las cifras, y a lo largo del año yo anticipo que en el siguiente ciclo de calificaciones eso va a mejorar. ¿El cambio de la regla fiscal pudo incidir en esta evaluación? Porque se cambió finalmente también esa meta. Esto hace que nos demoremos por ahí 3 años más para llegar a la meta del 1% del déficit fiscal. ¿Eso pudo haber influido en esta decisión? Pues el comité de la regla fiscal, que es independiente del gobierno, hace unas sugerencias, toma unas evidencias y llegó a la conclusión de que un gran problema de la economía y de la sociedad colombiana es la migración proveniente de Venezuela. El comité de la regla fiscal entendió que eso es un fenómeno temporal, por un lado, porque los efectos de la migración y sus implicaciones fiscales de largo plazo son positivas. No hay un solo trabajo académico que muestre que la migración sea un negativo para las economías. Al contrario, es un positivo y es un gran positivo, y eso lo entendió ese comité. Y lo segundo es que el origen de esa migración es un problema político, localizado y por definición temporal, menos temporal de lo que nos gustaría, pero temporal. Finalmente, teniendo en cuenta eso, dice, la dimensión fiscal que tiene ese choque permite que haya una cierta flexibilización. Lo importante para una calificadora de riesgo que se tome su trabajo en serio es para dónde va la dinámica de la deuda. ¿Este país puede o no puede pagar su deuda en un horizonte de mediano plazo? Y la conclusión es, este es un país que jamás en la época moderna ha faltado un solo día a sus obligaciones financieras, y así va a seguir siendo.
Pero ¿qué tan temporal es el fenómeno? ¿Quién puede analizar la temporalidad de ese fenómeno? Fíjese lo del 0.5% del PIB que está costando a los colombianos la migración venezolana. Esto pues es una medida extraordinaria, llamémoslo así, pero ¿quién puede medir la temporalidad del fenómeno de la migración en un país en el que tenemos una frontera viva y de esa magnitud del problema humanitario? La pregunta que yo creo que se hace uno ¿es temporal o es permanente? Y la conclusión a la que llegaron es que es temporal. ¿Cuánto dura temporal? No sé cuánto dura temporal y seguramente habrá que seguir analizando, y esa es la ventaja de tener, digamos, flexibilidad en el análisis de las diferentes coyunturas que iremos atravesando en los siguientes meses y años fiscales en Colombia. Pero el punto de fondo y la razón por la cual esa calificación es unánime en esas 4 calificadoras es que Colombia es un país macroeconómicamente sólido, fiscalmente sólido y con una larga tradición de cumplimiento y de honra de sus obligaciones. Así somos los colombianos y ese es nuestro ADN. Doctora Gloria, con usted también quiero hablar y también con el ministro, pero volver al tema del crecimiento económico, que por supuesto es fundamental. Y frente a todas esas metas de lo que usted nos acaba de exponer en el Plan Nacional de Desarrollo, en este plan plurianual, usted tiene más de 500 metas, casi 540 metas, todas loables, pero muy ambiciosas. En 4 años, en una situación de incertidumbre de la economía internacional, con algunas amenazas que se pueden venir en cualquier momento, y en una situación compleja en la misma región. Nosotros estamos hablando de que el Banco Mundial dice que vamos a crecer más o menos 3.6% en el año, América Latina 1.7%. La CEPAL dice que la pobreza en América Latina ya superó el 30%. Aquí la pobreza multidimensional ha crecido también considerablemente 2 puntos porcentuales entre 2016 y 2018, pasando de 17 a 19. Estamos en una situación pues que no es fácil, el contexto es difícil y usted tiene todas estas metas fundamentales para la equidad, para superar la pobreza. Ahora lo revisamos, pobreza extrema. Ustedes están pensando que en 4 años se saque 1,5 millones de personas de la pobreza extrema y cerca de 3 de la multidimensional. Pero esto, sin unas metas de crecimiento económico alcanzables, se puede quedar en lo que el mismo presidente Duque dijo que esto no sería, que es promesero, un plan de promesas, promesero, sino que hay que cumplir y que tiene que estar dentro de las metas fiscales. En el mismo plan dice que para poder cumplir esas más de 500 metas se necesita un crecimiento de 4,5 al 5%. Usted ahora decía que 4,2 para el 2022. ¿Cómo hacer para que el plan realmente se pueda cumplir y no terminemos haciendo presión también en la deuda? Yo te voy a responder digamos en 2 sentidos. Uno es que precisamente retomando las palabras del presidente, no es un plan promesero. Cuando hablamos de plan de desarrollo se construye entre todos. La línea nace, digamos, cuál es esa visión de desarrollo del país, la plantea el gobierno, la acoge el Congreso y la construimos entre todos. Y aquí suman los recursos de la nación, pero también suman los recursos de los gobiernos territoriales y por supuesto que los del sector privado. Hoy en día, por la vía de alianzas público-privadas, grandes obras en el país se hacen bajo ese método, bajo ese esquema, en el que el privado suma recursos. Pero esa no es solamente, digamos, la gran tarea. La gran tarea es cómo ayudar para que ese porcentaje importante de colombianos, esos 3 millones de colombianos que vamos a sacar de la pobreza, realmente tengan las capacidades de ser generadores de su propio ingreso. Ese es el cambio en el enfoque, es no solamente entregar subsidios, que ya vimos que tenemos que rediseñar completamente todo el esquema de las políticas de redistribución del ingreso, sino cómo generarle las capacidades, por ejemplo, familias en acción. Todos hemos de alguna manera escuchado, medido y visto que es muy difícil graduar a una familia del programa de Familias en Acción y que en lugar de que reduzcamos, cada vez crece más. Y eso es porque los muchachos que hacen parte, ¿no?, que reciben el subsidio, terminan el colegio y no encuentran acceso al mercado laboral. Lo que hacemos con el plan de desarrollo es decir, oiga, formémoslos desde el colegio. Por eso en jornada única la propuesta es
bajo ese mismo costo, los mismos recursos, el muchacho sale con doble titulación. Entonces puede acceder a un mercado laboral y ahí entonces las familias van a sentir menos presión de querer estar colados en el programa de Jóvenes en Acción o de Familias en Acción y porque ya hay alguien que está aportando a los ingresos. Pero es más importante también en nuestro enfoque el concepto territorial que hay en el plan. ¿Y por qué es importante? Porque con ese enfoque territorial vamos a ser mucho más eficientes en la asignación de los recursos. Y les pongo un ejemplo. En el plan de desarrollo estamos identificando los cinturones de pobreza en nuestro país. Están en nuestras costas, Pacífico y Caribe. Identificamos que queremos ser mucho más eficientes en cómo asignamos los recursos hacia esas regiones. Y dijimos, vamos a focalizarnos en Chocó, Guajira, y también en Tumaco y la costa Pacífico, con un reconocimiento importante que tenemos que trabajar con los océanos. El país le ha dado la espalda a los océanos y en lugar de aprovechar toda esa riqueza, por supuesto que tenemos que proteger ese patrimonio, que es nuestra biodiversidad, pero también utilizarla en favor del desarrollo, en especial de estas comunidades. Entonces aquí hay una agenda que es más de planeación, de armar una hoja de ruta por realmente reducir la pobreza con los mismos recursos. Es que no somos eficientes en la asignación de los recursos, por eso uno de los grandes puntos en nuestra agenda es rediseñemos los programas, focalicémoslos mejor, hagamos una mejor gestión pública y esa agenda en donde reconocemos brechas regionales, a donde vamos a focalizar mejor los recursos, es la que nos va a permitir cumplir en gran medida todas esas metas. Ministro, para lograr estos crecimientos que estamos hablando de más del 4%, teniendo en cuenta también las previsiones del Banco Mundial, cómo van a crecer las economías en el mundo, pues la meta es ambiciosa, 4, 5% para el 2022 es ambicioso, se requeriría una reactivación económica importante. Dentro de los planes está la venta de activos de empresas del Estado como Ecopetrol en el porcentaje que, digamos, ya está aprobado por el Congreso. Yo creo que un 4% yo no lo llamaría optimista, cosas así, salvo que estuviera o que hubiera una ausencia de políticas económicas que lo respalden. La historia colombiana, la historia del crecimiento en Colombia es una historia de inversión privada hacia adelante. Y la historia de la inversión privada es una función del ambiente, incluyendo los costos de usar el capital de manera amplia. Yo creo que el supuesto y el gran mensaje de crecimiento en Colombia es un mensaje de inversión privada y eso es muy distinto a muchos países de nuestra región. Entonces no me parece optimista, me parece que es un mensaje fuerte y es un mensaje lo llamaba yo en la presentación, de rebote económico más fuerte de lo que se está percibiendo. Y así ha sucedido en épocas anteriores y así creo yo está sucediendo y va a seguir sucediendo aquí. En términos de parte de la estrategia fiscal, lo puse, digamos, como uno de los cuadritos, que era el manejo integral del balance del Estado. Desde luego, en el balance hay activos, son más o menos participaciones en 105 empresas. El valor de mercado de esas participaciones en las 5 empresas se acerca a los 50.000 millones de dólares y los dividendos que dan esos 50.000 millones de dólares son muy chiquitos respecto del tamaño del valor de ese activo. Y eso sugiere que hay inversiones que tienen una rentabilidad económica, financiera y sobre todo social más alta y que por lo tanto eso está como parte de la estrategia del ajuste. No podemos darnos el lujo de tener joyería en el estante porque nos están haciendo falta la plata de las pensiones y la plata del fiambre. Segundo, el otro lado del balance son los pasivos y nosotros tenemos un muy mal manejo de pasivos. Le voy a dar 2 ejemplos. El primer ejemplo, tenemos al Estado lo demanda todo el mundo. Y hay una estrategia de defensa del Estado hacia adelante que tiene que ser exitosa, pero tenemos un stock de obligaciones. Muchas de esas obligaciones que se acercan a un punto del PIB, están marcando intereses a la tasa de usura por la legislación colombiana.
mientras que la deuda emitida en condiciones normales, más o menos, tienen la tasa de interés de los test de 5 años, por decirlo así, si lo manejáramos a 5 años. El diferencial entre la una y la otra tasa multiplicado por el stock de obligaciones que tenemos es absolutamente gigantesco. Eso es un drenaje fiscal en el que venimos incurriendo. Eso no es cosa distinta a lo que hace un empresario cuando mira la composición de su balance y dice: estoy pagando muy caro, voy a sustituir por unas deudas baratas. Los ahorros fiscales que vienen de ahí son muy significativos y hacen parte de esa estrategia. Desde luego, el balance tiene activo y tiene pasivo, y en la mirada integral incluye, desde luego, mirar el valor económico de esos activos versus su deseabilidad, rentabilidad y demás. Y también el manejo de los pasivos. ¿Pero tienen alguna decisión tomada? No, ninguna decisión tomada, simplemente se están evaluando absolutamente todas esas. Lo primero que tocó hacer fue correr todos los sofás a ver qué papeles aparecían debajo de los sofás, porque, digamos, hay cierta necesidad de establecer orden en ese balance. Y eso toma tiempo, eso toma su tiempo. Y lo segundo es hacer una evaluación, una valoración inicial del valor económico de esos pasivos para tener una idea desde el punto de vista de manejo financiero de ese balance. Pero entonces, hoy no me va a decir si van a vender activos de Ecopetrol. No le voy a decir. Para la próxima convención, doctor Santiago. Bueno, volvemos al tema de reactivación económica. Sí, filosofemos otro poquito. Filosofemos un ratico, porque sí es fundamental para todas estas metas que son clave para la transformación del país. Yo creo que nadie duda que en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron unas, a pesar de que hay diferencias de algunos sectores con artículos concretos de este Plan Nacional de Desarrollo, no todo el mundo puede quedar contento. Va a haber demandas que ya están anunciadas el día de hoy a artículos concretos del Plan Nacional de Desarrollo. De todas maneras, sí es un planteamiento de país al mediano plazo muy importante. El tema de la infraestructura sigue siendo clave porque para que el país sea más productivo tiene que tener competitividad, y los niveles de competitividad, pues vamos ganando puestos, pero todavía estamos lejos de lo que quisiéramos estar, y ahí el tema de la infraestructura es fundamental. En el gobierno anterior, en 2 periodos, el tema de la infraestructura de los proyectos de cuarta generación fueron fundamentales. En este momento, no sé si la cifra haya cambiado, hay 15 proyectos de 4G que no tendrían el cierre financiero, y pues esa inversión está pendiente. Incluso hay cálculos de un 0.2% de perder del PIB si no se siguen adelante estos proyectos de infraestructura. En el Plan Nacional, rápidamente, señora directora de Planeación, ¿qué hay concreto en ese tema de infraestructura y la diferencia de modelos de transporte? Rápidamente. Bueno, rápidamente, aquí hay una gran tarea y una gran agenda, como yo les mencionaba, por el transporte multimodal. Y es, claramente, el país no puede ser, digamos, atravesado por solamente vías terrestres. Aquí, por ejemplo, quedó una agenda de hacer un plan maestro ferroviario para recuperar las grandes redes férreas del país, especialmente en el Pacífico y en el Caribe. La recuperación de la navegabilidad de los ríos, que es muy importante en especial para esas regiones del país en donde no hay forma de llevar vías terrestres. Y aquí yo quisiera que me levantara la mano quien encontró en el Plan de Desarrollo un artículo que es muy importante, y es el artículo que le da vida a una empresa de transporte naviero de bajo costo, que va a garantizar la navegabilidad, el transporte por los ríos de nuestro país de la población más vulnerable. Esa la llamamos aquí el Satena de los Ríos. Es una empresa que sea de muy bajo costo, pero que garantice pues que nuestros colombianos en las regiones más apartadas, a donde no hay forma de transportarse sino por los ríos, pues lo van a hacer a bajo costo. Entonces, es recuperar la navegabilidad de los ríos en un modo de transporte de pasajeros, transporte de carga, la recuperación de las redes férreas, y sumar a eso, pues por supuesto que las vías que conectan al país. Ya también está el plan que lanzó el INVIAS,
que es el de Colombia Rural, en donde aquí la gran tarea que tienen los alcaldes y el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Transporte es la construcción de las vías terciarias que necesita el país para realmente sacar los productos hacia las grandes vías, los mercados o los puertos. Pero ahí hay una agenda en donde los alcaldes ponen recursos de regalías y se suman a los recursos que tiene el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Transporte. Entonces, pues son conectar regiones con vías terciarias, con navegabilidad de los ríos y conectar a esas regiones con los mercados a través de toda esa apuesta por el transporte multimodal. Ministro, ya vamos concluyendo porque aquí el tiempo vuela, no parecen tiempos de televisión. No me puedo ir de este recinto sin preguntar sobre un tema que tiene que ver con una preocupación de todo el sector aquí representado y tiene que ver con la sobretasa de renta al sistema financiero que quedó incluido en la Ley de Financiamiento por iniciativa legislativa del Congreso. No fue una iniciativa del Congreso, pero que pues ha sido calificada como que atenta contra cualquier dinámica de la empresa privada y antitécnica esa medida. El gobierno definitivamente está acompañando a este sector en esa demandando ese artículo o definitivamente en épocas en las que necesita el gobierno mayor recaudo, el Estado mayor recaudo, pues es una opción de un sector que le está yendo bien, haga ese aporte. El gobierno no estuvo de acuerdo con esa iniciativa, respetándola, pues es una iniciativa parlamentaria, que toda iniciativa parlamentaria pues es necesario discutirla con respeto y con altura, pero no estuvo de acuerdo y así lo expresó en el contexto de ese debate. Esa fue una iniciativa que fue ampliamente acogida en el Congreso de la República. El gobierno está en desacuerdo con la idea y está en desacuerdo con la manera en que se introdujo, en un sentido jurídico. Entonces nosotros sí nos preocupó mucho la iniciativa, los fundamentos que se expusieron de la iniciativa no los compartimos y así lo dijimos con todo el respeto que siempre se maneja en el Congreso. Para despedirlo voy a terminar por lo que comenzamos, la polémica con el gerente del Banco de la República, porque días antes el doctor Echavarría decía que la polarización política está afectando a la economía en Colombia. ¿Qué piensa usted? En la Junta donde se discutió el tema, es un Banco Central independiente, pero el ministro de Hacienda la preside en la Junta. Son figuras muy colombianas. Entonces allá en esa Junta tuve la oportunidad de decir y le pregunté al gerente que dónde estaban los datos que justificaban su aseveración tan contundente y no me los ha entregado todavía. Mientras no los tenga, para mí eso es paja. Nos va a tocar hacer una mesa e invitarlos a los dos a ver cómo superamos o entendemos estas diferencias. De todas maneras, es muy importante escuchar también la otra cara de la moneda frente a ese discurso. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. A la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, muchísimas gracias. A usted, señor ministro Alberto Carrasquilla. Gracias, Claudia. Suave. Ahí estaba este importante foro. No sabemos si era paja o no del presidente del Banco de la República, Juan José Echavarría, pero lo cierto es que el presidente Iván Duque, en las últimas horas, ha confirmado que recibió una comunicación del presidente del Banco de la República en la que reconocía que la economía no estaba estancada. Unas declaraciones completamente distintas a las que entregó en este foro de Asobancaria. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando las declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también las de Juan José Echavarría, presidente del Banco de la República, con Luis Fernando Mejía. Él nos está acompañando desde la ciudad de Cartagena, él es director de FEDesarrollo. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Esta no es una economía estancada, sino una economía que se está recuperando. Y para nosotros no existe ningún sentimiento de complacencia. Esta economía tiene que crecer más y vamos a trabajar para que crezca más. Y yo quiero agradecerle, doctor Juan José Echavarría, su llamada esta mañana, la conversación que tuvimos. Yo le agradezco su sinceridad en reconocer que la economía no está estancada, pero que necesitamos que crezca más y que vamos a trabajar para que crezca más.
Ese es el verdadero mensaje que debemos darle a los colombianos en la colaboración armónica dentro de la independencia de la política monetaria y la del gobierno nacional. Vamos inmediatamente a Cartagena, Colombia. Saludo a Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo en Colombia. Bienvenido al programa La Noche, Luis Fernando. Jefferson, muy buenas noches. Un especial saludo para todos los televidentes. Quiero analizar con usted este cruce de declaraciones que ya desembocó en una confusión. Inicialmente veíamos las declaraciones del gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, en las que aseguraba que de acuerdo con las cifras que arrojó el crecimiento económico, la economía en Colombia en los primeros 3 meses, la economía de este país suramericano estaba estancada, aseguró él. Luego el ministro de Hacienda negó la veracidad de estas declaraciones, dijo que el país avanzaba por buen camino y en las últimas horas, Luis Fernando, el presidente Iván Duque ha confirmado que ha hablado telefónicamente con el gerente del Banco de la República y que él ha asegurado que realmente el país no está estancado en términos económicos. ¿Usted qué piensa de esta confusión, de este choque de declaraciones? Bueno, Jefferson, yo creo que al final de cuentas celebro que en el cierre de este evento tan importante se hayan distensionado los ánimos, que se haya reconocido también los elementos positivos de la economía colombiana. Muchas personas no saben que, por ejemplo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial hablan de un crecimiento para la región como un todo, para América Latina, del 1,4%. En un contexto económico mundial donde lo que prevalece es el ruido, donde en general, por ejemplo, ahora Estados Unidos y China han empezado con unas tensiones económicas, comerciales, también tecnológicas, que lo que están haciendo es disminuir la perspectiva de crecimiento de la economía mundial, pues Colombia viene demostrando un desempeño que en ese contexto que no es favorable es relativamente positivo. Y eso se refleja, por ejemplo, en cómo el consumo privado creció al 4% en términos reales en el primer trimestre del año, en cómo los inversionistas han podido aprovechar algunos de los incentivos de la ley de financiamiento. Entonces, yo creo que si bien la noticia no es la que uno quisiera, como economistas, nosotros quisiéramos que la economía colombiana creciera no al 3%, sino al 4,5%, 5% para poder reducir rápidamente la tasa de desempleo. En un contexto mundial que no es favorable, creo que es muy positivo que la economía colombiana esté mostrando estas señales de recuperación. Luis Fernando, usted dice que los ánimos se distensionaron y que finalmente tuvo un final tranquilo esta discusión en la que estuvo enfrascado el país en las últimas horas. Sin embargo, queda de manifiesto una tensión. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hay una profunda división entre el Banco de la República, el gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda? Pues mire, Jefferson, yo lo que creo es que hay una diferencia de opiniones, de una lectura cuidadosa de los datos, en donde el gerente del banco ha mostrado una preocupación, creo que válida, porque de todas maneras, de nuevo, como le decía, realmente la economía colombiana tiene que estar rápidamente aumentando su crecimiento para poder continuar reduciendo la tasa de desempleo, para poder continuar reduciendo la tasa de pobreza, la pobreza extrema, y sacando a millones de colombianas que aún permanecen en estas condiciones. Es fundamental que la economía vuelva a crecer rápidamente arriba del 4%. Creo que hacia allá debe dirigirse la discusión, Jefferson, hacia cómo la economía colombiana, si bien se sigue destacando en el ámbito latinoamericano, realmente debe aumentar esa tasa de crecimiento. Y esa divergencia de opiniones frente a las cifras, creo que de todas maneras es razonable. Lo fundamental es que estas discusiones se hagan sobre las cifras que publica el DANE, sobre la información económica, y que todos estemos, por supuesto, poniendo las alertas en donde las hay. Una de ellas, como ya le comentaba Jefferson, el tema del desempleo, indudablemente que ha sido una de las grandes noticias negativas de los últimos meses. Una tasa de desempleo influenciada, por ejemplo, por la migración venezolana, en algo impactado esta migración, y necesitamos de nuevo, por ejemplo, tener un monitoreo cuidadoso a cómo la economía colombiana puede aumentar su tasa de crecimiento para poder reducir la tasa de desempleo, que indudablemente tiene que estar por debajo del 10% en el corto plazo. Luis Fernando, ha sido una polémica muy fuerte la que también ha enfrentado el gerente del Banco de la República. El ministro de Hacienda y distintos analistas lo cuestionaron al asegurar que él estaba rompiendo con una tradición que tenían sus antecesores históricamente, una costumbre
que los limitaba a no referirse públicamente a temas de debate de política monetaria del país. ¿Usted cree que se está excediendo el presidente del Banco de la República en esas declaraciones? ¿O por el contrario cree que esas advertencias le hacen bien al país para que esté preparado ante cualquier problema que presente nuestra economía? Yo creo que es fundamental, Jefferson, que el gerente del Banco de la República, con base en su opinión informada, con base en el equipo técnico que le proyecta, por supuesto, el devenir de la economía colombiana y que hace un análisis de las cifras, que se pueda hacer ese tipo de opiniones. Por supuesto, relacionado con la política monetaria, que es la tarea fundamental del gerente del Banco de la República y en general de los codirectores del banco. Pero también el crecimiento económico es fundamental, porque el banco no solamente está pensando en la estabilidad de precios, que es un mandato constitucional, sino también cómo las tasas de interés van a estimular o no lo van a hacer la demanda privada para, por supuesto, mantener unas cifras de crecimiento razonables en el mediano plazo. Ahí yo creo que lo fundamental de nuevo es que el debate técnico se haga con base en las cifras, que se haga, por supuesto, el llamado a monitorear algunas alertas, como el tema del desempleo, como el tema del déficit en cuenta corriente, y que en ese debate informado, por supuesto, la economía colombiana ojalá se enrute en una causa que debe unirnos a todos los colombianos, que es subir esa tasa de crecimiento rápidamente de nuevo por arriba del 4%. Yo le invito a Luis Fernando que escuchemos unas declaraciones que entregó también el gerente del Banco de la República y que generaron un fuerte debate. Juan José Echavarría mostró su preocupación, su angustia, por el efecto de lo que él denominó la polarización política. Ha asegurado él que no es buena para el crecimiento, porque los consumidores y los inversionistas se asustan. Vea usted lo que dijo. Las noticias en general han sido buenas. La inflación recientemente ha bajado un poco más. Estamos en niveles de 3.25, quisiéramos estar en 3.00, que es la meta del Banco Central. Hace 2 meses estuvimos en efecto en 3.00, ha subido un poquito, pero nada preocupante. ¿Factores distintos a los fundamentales, como la inflación, están afectando la economía colombiana? El debate lo abrió el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, durante la presentación del informe sobre inflación del primer trimestre del año 2019. A juicio del jefe del emisor, es muy difícil explicar lo que está pasando con la economía sin tener en cuenta la polarización política en el país. Pero, ¿qué está pasando? El equipo técnico del Banco de la República esperaba un crecimiento de 3.2% para el primer trimestre del año y fue apenas del 2.3% al quitar los efectos estacionales, lo que a juicio de Echavarría significa que la economía se está frenando. Sí, me preocupa la polarización política del país, por supuesto. Yo creo que yo oía esta mañana al doctor Rudy Holmes hablando sobre el tema, algunos analistas en emisoras en el país, y todos están hablando de lo mismo, y es por qué los consumidores siguen intranquilos, por qué la inversión no despega. Y parte puede ser esta polarización política que estamos viendo, que no es buena para que los agentes económicos se sientan cómodos consumiendo e invirtiendo. Eso me preocupa. Esa polarización sigue creciendo, no es buena para Colombia. En cuanto a la inversión, Echavarría alertó que estaba creciendo entre 6 y 7% y que registró apenas un 0,7% en el último dato del emisor. Mientras algunos analistas respaldan la tesis del gerente del Banco de la República, según la cual la polarización por asuntos políticos en Colombia afecta el crecimiento de la economía, del lado de la bancada de gobierno en el Congreso, encabezada por el expresidente y senador Álvaro Uribe, surgieron fuertes críticas. Twitter Álvaro Uribe, mayo 22 de 2019. El presidente del Banco de la República. Alcahuetearon a Santos, derroche, mermelada, impuestos elevadísimos e impunidad, pero ahora se queja de polarización. Estas declaraciones tenían lugar mientras en el escenario político atizaban nuevas diferencias entre defensores y detractores del modelo de paz pactado en 2016 con las FARC. Los choques políticos agudizaron en el álgido debate frente a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, reparos que finalmente quedaron hundidos por decisión de la Corte Constitucional.
Esta semana, el tema de la polarización volvió al foco del debate político, en tanto se realizaba la edición 54 de la Convención Bancaria en la ciudad de Cartagena de Indias. Este país no puede abrazar el discurso de la polarización, de los lugares comunes y del pesimismo incinerante. Twitter Álvaro Uribe, junio 6 de 2019. El Banco de la República debió prender las alarmas cuando las políticas de Santos frenaron la inversión en Colombia y no ahora cuando la inversión extranjera crece un 68%. Volvemos con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Quiero escuchar también su opinión sobre estas declaraciones. Usualmente a los presidentes del Banco de la República, a los gerentes del Banco de la República, uno siempre los escucha pues hablar de temas económicos, de tasa de interés, del aumento, de su disminución, de la tasa de inflación, pero pocas veces escucha uno una declaración que tenga que ver con la política del país. ¿Usted cree que esto fue una intervención en política desatinada? Pues mire, no entraría a calificar, Jefferson, las declaraciones del Banco de la República y en particular del gerente. Lo que sí le digo es que, por supuesto, nosotros de alguna manera hicimos el anuncio de la confianza del consumidor para el mes de abril. En ese mes la confianza infortunadamente tuvo una caída que fue sorpresiva. Nuestra explicación es que había algo de elementos políticos relacionados con esto, pero creo que falta mucha más evidencia para afirmar de manera contundente que esa polarización o ese debate político de alguna manera está afectando a la economía colombiana. Y se lo digo porque justo en estos días también tuvimos aquí en Colombia la presencia de la economista en jefe Gita Gopinath del Fondo Monetario Internacional, y realmente lo que estamos viendo es un ambiente internacional que está generando una desaceleración de todas las economías. Entonces, entrar a hablar de explicaciones puntuales para explicar la desaceleración de la economía colombiana o que esté creciendo por debajo de lo que estimaba algunos analistas, incluyendo el equipo técnico del banco, creo que todavía no hay un fundamento para hacer esa afirmación de manera contundente. Creemos de nuevo que lo que está primando en esta coyuntura, en donde todavía no hemos logrado crecer por arriba del 3%, tiene que ver con el tema internacional, y así todos los países de la región y los países emergentes lo están sintiendo. Así que, de nuevo, es simplemente destacar que la economía colombiana se ha mostrado sólida, resiliente, que no está creciendo a la tasa que uno quisiera, pero que de todas maneras está mostrando una evolución muy positiva desde el punto de vista de crecimiento y ojalá hacia adelante desde el punto de vista de generación de empleo. Luis Fernando, lo cierto es que hay un choque de declaraciones y quizás muchos ciudadanos en Colombia no entienden el alcance que puede tener esta disputa, esta confrontación frente a las cifras de la economía. Desde su perspectiva, Luis Fernando Mejía, ¿cuáles son los efectos y qué alcances puede llegar a tener esta confrontación para la economía del país? Mire, Jefferson, yo creo que con las declaraciones del presidente y la llamada que tuvo el gerente del banco con el presidente el día de hoy, me parece que eso ha quedado saldado, una discusión que tiene tintes técnicos, por supuesto, diferencias de interpretación de los datos, pero creo que lo que ha surgido como un consenso y que también nosotros desde Fedesarrollo compartimos plenamente es que lo fundamental, más que hablar de una economía estancada, es realmente cómo decisiones de política económica, decisiones de gobierno, decisiones de la autoridad monetaria nos pueden llevar a aumentar esa tasa de crecimiento. Entonces, pasemos del debate de la coyuntura, que es importante, a uno que es aún más importante, que es el mediano y largo plazos. Y creo que ahí todos estamos de acuerdo, el Banco de la República, el ministro de Hacienda, el presidente, nosotros los analistas privados, que realmente el énfasis debe ser de nuevo en aumentar esa tasa de crecimiento. Y hagamos la discusión, por supuesto, siempre de manera respetuosa y garantizando que esa discusión se haga con base en las cifras. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Muchas gracias por habernos entregado su análisis ante esta confrontación, esta discusión que ha habido en los últimos días frente a las cifras económicas que indican cómo está el país en este momento. Muchas gracias. Bueno, Jefferson, un especial saludo y de nuevo seamos optimistas que el país está creciendo y lo va a continuar haciendo en los próximos meses. La visión optimista. Una pausa a comerciales y ya regresamos a la última parte de este programa de la noche. Hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.fedesarrollo.com.
ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.